Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Los acompañamos de nuevo bajo esta modalidad, esperando que ya al cierre de semana podamos compartir nuestro informe como corresponde. Señores, seguimos la jornada y la jornada se tornó favorable básicamente por una expectativa de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pues algo que como tal ya hemos tenido en situaciones previas o episodios previos, y bueno, pues esperando que eventualmente esto sí lleve a una resolución final de dicho conflicto. Los mercados alumbran, es decir, los mercados operan y cierran en positivo, y como es de esperarse, el activo más afectado hoy fue petróleo, con una caída cercana al 6,5% para ambas referencias. El contrato de Brent que analizamos cerró en 101,93, mientras el contrato WTI 96,21. Ahora, en donde ha existido la plática es en los metales. ¿Recuerdan ese pivote en oro? Pues básicamente hoy tenemos una onza Troy en 4.703,10. Y si nos desplazamos un poquito sobre la pantalla, tenemos al iShare de plata subiendo cerca del 7%, el cobre cerca del 3,30%, el platino, el uranio, entre otros, cerca del 8%. Entonces, haber identificado que existía plática en ese segmento, digamos que el mercado lo ha constatado. Lo malo, y seguramente muchos están escuchando este informe, es que se habrán dado cuenta que algunos brokers en la parte americana no estaba dejando transar oro ni metales hace una semana. Y eso claramente no corresponde ni siquiera a ningún perfil de cuenta o un monto de cuenta, no. A veces los mismos brokers ubican ciertas restricciones cuando los activos sobrepasan ciertas volatilidades, ¿sí? A veces en compra, en largos, a veces incluso también es en cortos. Eso claramente ya son factores operativos que salen del esquema de lo que uno pueda controlar. Franco Forecax analiza el activo, analiza los pivotes y clasifica compra o venta y lo que corresponda. Pero si se enfrenta a una situación operativa de la restricción de un broker o básicamente una limitación en cantidad, pues claramente eso está fuera de nuestras manos. Y nos puede pasar siempre, porque ya a mí me ha pasado en otros activos y a veces pues simplemente limitan la gestión que uno pueda realizar. Son gajes del oficio, señores, cosas que, repito, están fuera de nuestro control, ¿vale? Ahora bien, las posiciones o las fracciones que se lograron comprar en ese tipo de instrumentos, pues básicamente se monetizan. Porque esa expectativa de tregua entre Estados Unidos o de una paz, digámoslo así, o de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ya lo hemos vivido en semanas previas y en menos de un día eso prácticamente se ha eliminado. Así que haber tomado ganancias o que el público tome ganancias de metales está bien. Ahora, la pregunta del día era si con esa caída de petróleo era suficiente para que nosotros encontremos una oportunidad. La respuesta era no. Necesitamos mayores caídas para que los precios se ubiquen a una relación justa. Perdón. Que es una relación justa. Que realmente arriesguemos menos de lo que vamos a ganar, ¿sí? O lo que llaman asimetrías. Que, por ejemplo, uno arriesgue un centavo de dólar con la posibilidad de ganarse $3. Normalmente lo que uno encuentra en este tipo de escenarios o de mercados es más o menos ganancias y recompensas casi del mismo porte. El truco es esperar lo suficiente para encontrar relaciones positivas. Se arriesga un centavo para ganar 5, 7 u 8 veces la inversión. Es decir, arriesgar poco y ganar mucho, que es lo obvio y lo normal. Pero repito, cuando alguien llega a la pantalla, lo normal y lo obvio prácticamente quedan en el olvido. Entonces, la idea es buscar relaciones u operaciones que realmente nos convengan. Y eso a veces solamente radica en esperar. En los mercados americanos, y si nos extendemos a mercados asiáticos o mercados europeos, nuestro portafolio tiene más o menos un 60-55% de liquidez, ¿vale? Yo he venido incorporando ciertos activos, pero todavía tengo liquidez, porque hasta que realmente no exista una tregua firmada, consolidada en Medio Oriente, es mejor ir entrando, ir saliendo o ir recogiendo
digamos, con calma o por bloques. Parte americana, el Dow Jones subiendo 1,24%, el Nasdaq subiendo 2,03%, el Standard & Poor's subiendo 1,46% y el índice Russell subiendo 1,47%. El VIX prácticamente plano. Para que lo consideremos como una oportunidad, esto tiene que bajar a 13,44, ¿vale? ¿Dónde nuestro portafolio alumbra? Y eso está bien, porque finalmente son ganancias. Pero como ustedes saben, a mí me gusta más el desorden y todavía nos queda fracciones por comprar dentro del plan de operaciones. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió hoy con los mercados de Latam, que se compran a través de los iShares, ¿sí? Que es como una réplica, un ETF de cada mercado. Está el mercado de Brasil, México, Argentina, Chile, Perú. Y en otro grupito, pero que también seguimos, está Turquía, India y Vietnam. Entonces, por ejemplo, si alguien se va al ETF de Perú, pues ahí tenemos una ganancia del 4,18. O si vamos al de Argentina, 4%. Y está bien, porque la cuenta finalmente renta. Pero de la posición del plan general digamos, de monto, pues realmente ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo que tiene que pesar en el portafolio Argentina, Brasil, Chile o México, por dar un ejemplo. Al final, si el mercado no vuelve a tener volatilidad, sino que por el contrario extiende la ganancia, pues nos va a tocar tomar la parte comprada y básicamente monetizarla. Y está bien, ¿sí? Pero repito, en los escenarios apocalípticos uno puede comprar muy bien, comprar con calma, comprar barato y comprar el total de liquidez que uno quiere que cada activo tenga, ¿vale? Así que vamos a monitorear qué sucede y, repito, en cualquier circunstancia, pues finalmente hay cómo reaccionar. Si vamos a los activos en seguimiento o que son mucho más cercanos para muchos de ustedes, como Nubank, como Bancolombia, Aval, Ecopetrol, Cementos Argos, Mineros, Suramericana, Tecnoglass, ISA, que cotizan acciones en la bolsa americana, tenemos lo siguiente. Entonces, lo primero es que el rango o el pivote de operación de ISA se está cumpliendo casi perfecto siempre. Lo malo, entre comillas, es que la liquidez es marginal, ¿sí? Pues digo malo para quien está esperando colocar 20 millones de $2 o 50 millones de $2, pues quizás ahí no sea el activo. Pero de a pocos también se hace dinero, así que ese rango, como ya les he explicado, un rango de compra más o menos 175 hacia abajo 166 y un rango de venta de 188 hasta 205 normalmente se cumple. Ahí lo tienen nuevamente, hoy ganando 6,65%. Mineros sube 6,15, pero yo no tengo acciones de Mineros y en nuestro modelo no están en compra. Cementos Argos, el ADR, pues tiene una marcación de 24% arriba, pero yo tampoco lo tengo en clasificación de compra. Tenemos a Ecopetrol cayendo 5,92% a 13,36. Esa tendencia, pues básicamente no debería sorprender porque hemos dicho que básicamente Ecopetrol pues, es venta. Y cuando hemos hablado incluso de compra AAA menos Ecopetrol, porque así se han anotado nuestros informes. Entonces, pues uno supone que si alguien dice que se compran todos los activos menos esta, pues esa última debería retroceder. Ahora, ¿ese retroceso ya es suficiente para poderla adquirir? No, todavía está algo fuera del primer pivote que se envía en la planilla. Si está fuera de la planilla, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. No hay nada más que hacer. No nos pongamos a inventar lo que ya está inventado. Si un activo no llega al pivote, tenemos que esperar que llegue al pivote. Si nos rebota antes y nos perdemos el rally, esperamos otra oportunidad. No hay ningún tipo de afán. La acción de Aval cierra ganando 2,25% en 4,55, pero aquí sí hicimos movimientos parciales, pero los hicimos. Y es que la acción de Aval sí tocaba primeros pivotes de venta y el máximo intradía fue 4,64. Yo vendí esas fracciones entre 4,61 y 4,60. Teóricamente a 4,55 podría haberla recomprado. Un margen pequeño, pero finalmente un margen, ¿sí? Si mañana la apertura nos da el 4,48 o incluso el 4,50, pues ahí analizamos si hacemos algún tipo de recompra. Bancolombia o el SIB avanza 1,55% y Nubank avanza 1,58%. A Nubank
le sucede algo muy parecido a lo de Ecopetrol, y es que aunque en su momento tuvieron retrocesos, los retrocesos no fueron lo suficientes para llegar a los pivotes de compra idóneos, ¿sí? Si usted básicamente toma la decisión de no respetar un pivote y se me adelanta, usted podría considerar que es un movimiento inocente y que no genera ninguna repercusión. Pero cualquier cosa, cualquier movimiento que se salga del plan original genera un trastorno en la volatilidad del portafolio y en la asignación de las próximas operaciones, ¿vale? Entonces, se lo menciono por si usted sigue mi planilla, pues la idea es no hacer unas modificaciones sustanciales que en un futuro pasen algo de factura. Ahora, en el desorden de ayer aprovechamos un segmento de PayPal. Ustedes saben que yo a PayPal le hice un testeo hace una semana larga, pero yo mencioné un testeo de 3 y eso está, digamos, en grabación. Nuestro primer testeo va negativo como un 9%, pero ayer con el desorden, con resultados, el mercado la envió casi a 11%. Ahí se hizo el segundo testeo. Con eso, pues básicamente la primera operación moderó, digamos, la caída. Y como la segunda operación es nuestro modelo siempre más grande que la primera, entonces el promedio fue mucho mejor, es como promediar 2 veces. Y nos queda un tercer testeo, ¿vale? Por eso en la planilla que yo le envío a usted a diario, usted encuentra 3 columnas, 3 testeos, y en la parte de arriba es el porcentaje a comprar dentro del bloque de capital que usted ha destinado. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente seguir eso al pie de la letra. Así que para quienes eventualmente pudieron dudar si nosotros estopiamos la operación o vendimos la operación, no, simplemente hicimos una segunda operación o un segundo incremento. Mantenemos en cartera Domino's Pizza, ahí también fue un desorden que en su momento compramos por resultados, y mantenemos en cartera Chipotle, que hoy gana 1,33%, entre otras cositas, digamos ahí que estamos revisando. Yo les comparto a ustedes como un 80 o un 85% de mi gestión. Ese pedacito que queda ya es el pedacito de la casa. Si usted quiere conocer un poquito más de detalles, pues bienvenido. Ahí está Franco Forcas, está la estructuración cuantitativa. Esas son cositas bajo costo, pues porque hay un trabajo detrás y creo que es lo correcto para ambas partes. Ustedes reciben un trabajo de calidad, un trabajo comprobado, la compañía recibe pues el pago correspondiente. Es un equilibrio para ambas partes. Señores, si nos vamos rápidamente al mercado de Colombia, hoy tuvimos volatilidad, especialmente de la mano de dólar. ¿Sí? Denme un segundito que creo que dólar se nos cerró. Aquí miramos dólar. Señores, un dólar que inicialmente, pues, digamos, comenzaba sin mayores, digamos, contratiempos, incluso cumpliendo con un descanso anticipado, 3.685 pesos, ¿vale? Pero paulatinamente, o bueno, a mitad de sesión hubo un momento en donde las operaciones de dólar se fueron casi hasta 3.800, 3.795 y fueron 2 operaciones, que incluso entre esa operación de 3.795 y la anterior hubo un desfase de más de 22 pesos. Como uno en este negocio tiene colegas, tiene conocidos, han sido 22 años, pues uno más o menos ya aprende a identificar cómo opera cada fondo. Cada fondo tiene un estilo de barrida. Un estilo de barrida es un estilo de transacción. Y ese estilo de transacción lo genera el operador. Entonces ya hay operador que usted sabe, por ejemplo, si la punta no termina en número redondo, usted ya sabe quién es. Si la punta se hace entre las 12 y 2:40, usted más o menos sabe quién es. Si se arranca vendiendo un pedacito, pero la punta de demanda es el doble de la primera, uno ya más o menos sabe quién es. Mejor dicho, uno aprende a identificar pantalla, a leer pantalla. Eso se logra con el tiempo. No hay un curso que uno le enseñe a aprender a leer pantalla. O bueno, no a profundidad, porque hay algunas cositas que uno puede compartir. El punto es que hasta una gran parte de la sesión en el dólar no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hay esa barrida fuerte hacia el alza, casi a 3.800 pesos, hasta donde yo he podido analizar y ajustar cabos o unir puntas, tuvo que ver con la monetización, es decir, fondos que recogieron la utilidad en los bonos, en la parte larga de los test, que ha venido siendo la parte beneficiada, digamos, del año,
Si usted de casualidad tuvo la oportunidad de escuchar una de mis clases, que está en el canal de YouTube, que es Diego Franco, hubo una clase en donde yo les decía, mire, la parte positiva de los test en el año han sido la parte larga, y es precisamente lo que yo estoy haciendo. Recoja, monetice, asegure parte larga fraccionada, o sea, por partecitas, y vaya, recoja dónde los bonos de corto plazo, que es lo que más se ha golpeado, que es básicamente como vender una acción alta e ir a recoger lo que el mercado está vendiendo. Teóricamente, más o menos el movimiento. Entonces, básicamente ese público monetiza la parte larga y sale, digamos, de país. Y para salir de país, pues hay que comprar dólar. Sin embargo, alguien en redes sociales nos hacía un comentario por información que presumo él pueda tener, y es básicamente que el gobierno pues, habría hecho una compra de dólar. Incluso, permítame un segundo para no de pronto parafrasear y eventualmente decir cosas que no son. Entonces, básicamente me comenta que Crédito Público compró 1.000 millones, digamos, en dólar para pagar ciertos vencimientos de deuda. Hasta donde yo tenía entendido, ya esa parte se había cubierto, pero es bastante posible. Yo, eventualmente, hay mucha información que se me puede pasar. Tendría sentido, en parte, porque incluso el volumen hoy de dólar es casi 3.000 millones, es el récord prácticamente de este año, entonces sí hubo una operación puntual. Y normalmente, o una gran cantidad de operaciones que vienen dadas por gobierno y por operadores de gobierno, suelen tener ciertas características. En 22 años, cuando alguien se entera que el gobierno va a comprar cierta operación, siempre hay órdenes que se adelantan, se ubican en la parte alta, y cuando el comprador inicial barre, es como si él se autocompraran ciertas operaciones intradía. A mí siempre me ha dado la sensación de que ahí hay algo que no funciona muy bien, porque primero se paga de más, o mejor dicho, es como si las operaciones las hicieran de forma simplemente por cumplir la orden, pero más no por maximizar el valor de compra. Ahí es donde usted realmente sabe qué tipo de operador tiene al frente. Cuando usted le dice a alguien, tenemos que comprar cierta cantidad, y lo hace de forma muy disimulada, muy discrecional, incluso casi invisible, no altera la demanda, no lo hace a usted pagar de más. Lo mismo en venta, incluso creo que en venta donde todavía más usted sabe quién es el corredor que tiene en su portafolio. Cuando él le vende bien, cuando él le vende sin ningún tipo de afán, cuando él trata de minimizar las pérdidas. Cuando yo veo operaciones de gobierno, simplemente es comprar por comprar o vender por vender, ¿sí? Mejor dicho, nadie cuida el bolsillo cuando es ajeno en ese tipo de transacciones. Esa es mi opinión, esa es la impresión que yo he tenido. Y cuando hay brincos de más de 20 pesos, pues básicamente me llega a la memoria ese tipo de modalidades en donde básicamente se filtra la información y básicamente se hacen unas compras previas que se autovenden a la primera operación principal. Me da la leve impresión que hay desorden en ese tipo de operaciones, ¿vale? Al final el dólar, luego de haber llegado casi a 3.800 pesos, pues cierra en un nivel muchísimo más bajo, que es 3.710. Entonces, como que cala un poquito el comentario previo. Pero repito, es mi opinión. 22 años en este negocio, uno ha podido conocer lo bueno y lo oscuro del negocio. Y hay gente extremadamente brillante, hay gente extremadamente diligente. Yo tengo contrapartes con las que hago negocios y no hay ni una gota de desconfianza, no hay ni una gota de recelo. Todo se hace a la perfección. Sabe usted que está haciendo un buen negocio con una buena persona. Pero también he tenido contrapartes con las que he hecho un negocio en la vida y nunca más los he vuelto a tratar. Porque se da uno cuenta que al otro lado no hay una buena persona. Entonces, como dice nuestro amigo Warren Buffett, no puedes hacer un buen negocio con una mala persona. Y en mi negocio, en este universo donde nosotros estamos, a mí sí me gusta tratar con buenas contrapartes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se los dejo para su propia interpretación. Señores, si vamos a la renta variable, tenemos lo siguiente. Tenemos un mercado que finaliza ganando 0.73% en 2.187.45 unidades. 2.187.45 unidades. Ahora, segunda jornada consecutiva al alza, la de ayer fue 0.09%. Y ese incremento se da en la última parte del día, en la última hora.
el mercado empieza, digamos, a tener un cambio de tendencia, un ritmo mucho mejor. Nuestro público, el público que recibe la membresía, tiene datos que no son precisamente de redes sociales, es decir, no son públicos, reciben datos muy puntuales. Y hemos dado un rango o un pivote en donde el Colcap mejoraría su postura. En este momento, la postura del Colcap sigue siendo de moderación, ¿sí? Una toma de beneficios, incluso que comenzó desde más o menos el 23 de abril. Una toma de beneficios, según lo que yo veo, ordenada. Para que salgamos de esa toma de beneficios ordenada y el mercado vuelva a buscar niveles importantes e incluso explosivos al alza, hay un rango. Ese rango lo modificamos porque ya habíamos dado uno. Es más, en la clase del fin de semana, la clase 73 del canal de YouTube, ahí compartimos una pista sobre ese rango. Lo modificamos y eso es lo que tiene nuestro público hoy, ¿vale? Volumen negociado en total entre acciones y repos, 234 mil millones de pesos aproximadamente, un volumen pues relativamente sano, ¿vale? Ahora, ¿dónde hubo desorden? Vamos a mirar dónde hubo desorden. Permítanme un segundito que esto se nos ha movido. Y no sé si a ustedes les pasa que al final de jornada las plataformas parecen que no cargaran bien la información. Así que me permiten un segundo. Entonces, en la parte positiva que tenemos a preferencial a Bancolombia ordinaria o CIBEF. Yo me quedé con el Bancolombia siempre en mente. Con CIBEF subiendo 5,09%. Al final del día, en la subasta, cruces y un tanto manipulación. Sí, hay que también ser justo con eso. Pero ese papel equivale al grupo de AAA. Y si usted ha seguido los informes, Franco Forcas ha dicho algo sobre las AAA. Entonces, como decimos muchas veces en este informe, sí, hay muchas operaciones que terminan siendo o teniendo un pequeño ingrediente de suerte. Uno en la vida tiene suerte en todo, en el estudio, en su pareja, en su trabajo. Hay un componente de suerte. El mayor es disciplina, trabajo, pero siempre hay un componente de suerte, un componente de azar. Pero usted entre mejor trabaja y entre mejores planes tiene, el azar más lo busca, el azar más lo premia. Si usted recogió, por ejemplo, las AAA de Bancolombia, pues ese menos 5% podría habérselo llevado, o un 2, un 3, lo que digamos corresponda. Preferencial Grupo Sura sube 4.27, de acuerdo. Enca 3.43, con esas nuevas noticias que hemos tenido, aunque el modelo la sigue catalogando como venta, como puerta de salida, ¿vale? ISA 305 también es AAA y Preferencial Bancolombia 2,20%. Mejor dicho, ahí tendríamos mal contado 3 AAAs mejorando el día de hoy, ¿vale? Ahora, ¿qué me gustaría? Pues que mañana el mercado ratificara el alza de hoy, porque cuando las alzas se dan así como en los últimos 5 minutos queda un poquito de duda. Pero si el mercado ratifica la ganancia y se ubica en ese pivote ya compartido con nuestro grupo, los vientos podrían teóricamente ser muchísimo más favorables para el ambiente colombiano. ¿Dónde hubo desorden? ¿Dónde el mercado nos puede regalar dinero? Porque siguen regalando dinero. Primero, Ecopetrol cae a 5.53, a 2.475. No me interesa Ecopetrol hasta que llegue al primer pivote de la planilla. Ahí me interesa, ¿sí? Y no está muy cerca, no está muy lejos del primer pivote. Entonces, por ahora, hoy la vía de la barrera, ya miraremos mañana. Da Vivienda, menos 4.87 a 21.500. Señores, le regalan dinero. Grupo Energía, menos 4.15. Le regalan dinero. Grupo Argos cae, ordinaria, cae 2,91%. Le regalan dinero. Semargo, 2.83 a 11.660. Pues en Semargo ya habíamos hecho un comentario en las dos sesiones anteriores. Es decir, ¿puede haber un espacio de valorización? Sí, pero mi intención y mi idea es que usted coloque el capital donde exista la mayor autopista de valorización. Y en el sector existen mejores compañías con unas subvaloraciones impresionantes. Entonces la idea es ubicarse en donde realmente el número lo favorezca, ¿vale? Señores, así que bueno, una jornada interesante. Esperamos mañana el Colcap que nos confirma. Veremos en dólar si se tiene más información sobre esa mini rally de la sesión. Y bueno, seguiremos cazando en la medida de lo posible algunas oportunidades. Recuerden que estamos en Twitter, señores, Diego Franco BBC. Ese es mi perfil, ahí compartimos información.
Recuerde que ahí en color azulito hay un link, ese es mi teléfono celular. Si usted quiere conversar conmigo, le da clic y conversamos al instante. Está la parte cuantitativa, la parte de valoración de empresas y Franco Forecax. Herramientas que le pueden dar a usted pues, mayores argumentos para la toma de decisiones. Señores, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Para Data y FX les habló Diego Franco.